ejercicio 1 me pide hallar la ecuación de la recta que pasa por 2, 1 y por el vértice del gráfico de esta función que yo tengo acá. Lo primero que tengo que hacer es entender qué es lo que me están pidiendo, ¿ok? Ya lo tengo subrayado allí en azul y lo que me están pidiendo es la ecuación de una recta que cumple ciertas condiciones. Pasa por este punto 2, 1 y pasa por el vértice de esta función que yo tengo acá, ¿ok? Entonces, si lo que me están pidiendo es una recta, me están pidiendo algo como lo que yo tengo acá, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que esa recta va a pasar por este punto, supongamos que lo tengo por acá, 2, 1, y también va a pasar por otro punto que es el vértice de esta otra recta, ¿ok? Digamos que lo tenemos por acá, allí tengo entonces esos dos puntos. ¿Cómo hago entonces para encontrar el vértice de esta función que yo tengo acá? Si me doy cuenta, esta función corresponde a una parábola, ¿sí? ¿Cómo es la gráfica de una parábola? Si yo tengo algo como esto, la gráfica de esa parábola corresponde a algo como lo que dibujé acá. ¿Cuál es el vértice de esta parábola que yo tengo acá? Va a ser este punto de acá, ¿sí? Si nos fijamos en esta gráfica, este punto corresponde a las coordenadas 0, 0, porque es este punto mínimo de esa gráfica. Y bueno, lo que vamos a tratar de buscar es ese punto, que es el vértice de esta ecuación que está acá, para poder tener este punto que no lo conocemos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a partir por allí. Yo sé que y es lo mismo que de f de x igual a esa expresión que yo tengo allá. X al cuadrado menos 6x más 8. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar este punto? Yo voy a recurrir a unas ecuaciones bastante sencillas y es que la coordenada x del vértice, cuando yo tengo una función de esta forma, una función cuadrática dada como el polinomio que tengo acá, un polinomio de grado 2, el x del vértice va a ser igual a menos b sobre 2 por a. ¿Ok? Pero ¿qué es esto que yo escribí acá, esta expresión que está acá? Si nos damos cuenta, cada uno de estos términos está acompañado de un coeficiente. Bueno, este es el término independiente, es un número por sí solo, pero este término y este término están acompañados de un coeficiente, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente de este término x al cuadrado? 1. ¿Cuál es el coeficiente de este término que yo tengo acá? Menos 6, ¿correcto? Y tengo también este otro coeficiente que es el 8. Entonces, digamos que este 1 lo voy a llamar a menos 6 lo voy a llamar b y a 8 lo voy a llamar c. Que para el caso práctico de lo que vamos a hacer en este ejercicio no voy a necesitar mucho este valor de c. Entonces, si yo quiero hallar el x del vértice, lo que hago es sustituir el valor de b y el valor de a en esta expresión y consigo cuánto vale esa coordenada. Entonces, seguimos la ecuación menos b. ¿Cuánto vale b? Menos 6 sobre 2 veces a. 2 por a que vale 1. Esto me da menos por menos más, entonces me queda 6 sobre 2 y eso es 3. Entonces ya conseguí cuál es la coordenada x del vértice. X del vértice va a ser igual a 3. Una forma sencilla de conseguir la otra coordenada, que es la y. Veamos que acá escribí que y es igual a f de x, que es igual a esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar este 3, que es el x del vértice, y lo voy a sustituir acá, lo voy a meter acá. Es decir, voy a evaluar la función para x igual a 3. Entonces, y del vértice va a ser igual a la función evaluada en 3, ¿sí? O a la función evaluada en el x del vértice, porque este es el x del vértice. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sustituyo el 3 por las x que me aparezcan allí en la función. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. ¿Ok? Y eso me da
3 al cuadrado es 9, menos 6 por 3, 18, más 8. Y finalmente, bueno, hago la suma y la resta de estos términos que tengo acá. Esto me da 9 menos 18 menos 9, menos 9 más 8, menos 1. Por lo tanto, el y del vértice es igual a menos 1. Entonces ya conseguí el punto. ¿Cuál es ese punto que yo estoy buscando? Que el vértice va a ser igual a 3, 1, menos 1. 3 menos 1. Entonces listo, ya tengo este punto que está acá. Bien, voy a definir entonces la ecuación de esa recta a partir de estos dos puntos que me están dando acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Veamos. Ya sé que mi vértice, voy a escribirlo por acá, es igual a 3 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para definir una recta, dada dos puntos, para definir una recta, dados dos puntos, esos dos puntos obviamente están contenidos en la recta, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Necesito encontrar la pendiente de la recta. ¿Ok? ¿Qué es eso de la pendiente de la recta? Cuando se habla de la pendiente de la recta es la inclinación que va a tener esa recta. Yo la estoy dibujando acá de forma genérica, pero yo no sé cuál es esa inclinación que tiene esa recta. ¿Ok? ¿Cómo la voy a... ¿Qué es la pendiente? La pendiente lo que me va a decir es cuánto va a cambiar esa distancia vertical a medida que va cambiando la distancia horizontal. Entonces la podemos escribir como un delta I entre un delta L. Pero ¿quién era delta I? Dijimos que delta I iba a ser I sub 2 menos I sub 1. Entonces esto me va a quedar acá como I sub 2 menos I sub 1. ¿Y quién era delta X? Delta X era X2 menos X1. X2 menos X1. Con esta ecuacioncita que yo tengo acá, puedo conseguir quién es la pendiente de esa recta que yo estoy buscando, o cuál es la pendiente de esa recta que yo estoy buscando. Bien, vamos a aplicarla a el caso práctico del ejercicio que yo estoy resolviendo. Si yo quiero calcular la pendiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a restar I sub 2 menos I sub 1. ¿Quién es I sub 2 y quién es I sub 1? Es indiferente de cuál de los dos puntos tome como el punto 2 o el punto 1. ¿Ok? Digamos que P sub 1 es igual a 2, 1 y que P sub 2 es el vértice que es 3 menos 1. Entonces, esta será la coordenada x1, esta será la coordenada y sub 1, esta será la coordenada x2 y esta será la coordenada y sub 2. Bien. Entonces, en el numerador voy a tener y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? Sería menos 1 menos 1. Y en el denominador voy a tener x2 menos x1, 3 menos 2. ¿Ok? Y eso me va a dar ¿cuánto? Menos 1 menos 1. Signos iguales se suma y se conserva el mismo signo. Entonces menos 1 menos 1 sería menos 2 entre 3 menos 2. Signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor que es positivo. 3 menos 2, 1. Yo sé que este menos 2 entre 1 es lo mismo que menos 2. ¿Sí? Pero voy a quedarme
con esta solución que tengo acá. ¿Para qué? Esta solución que yo tengo acá me dice los espacios que yo debo moverme o las unidades que debo moverme si estuviese en el gráfico, tanto en el eje X como en el eje Y. Si el signo es positivo, me estoy moviendo, por ejemplo, si el signo es positivo en el denominador, que es en el eje de las X, pues me estoy moviendo tantas unidades hacia la derecha. Si el signo es negativo es porque me estoy moviendo tantas unidades hacia la izquierda en el eje X. Si el signo es positivo en el numerador, que es en el eje de las Y, es porque me estoy desplazando tantas unidades hacia arriba. Y si es negativo es porque me estoy desplazando tantas unidades hacia abajo. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a graficar estos dos puntos para poder encontrar esa recta que me están pidiendo y así entendemos qué es lo que significa esto de la pendiente. Yo tengo mis ejes por acá, ¿ok? Vamos a tratar de que quede lo más precisa posible, ¿ok? Por acá tendré 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y menos 1. Entonces, el punto 1 tiene coordenadas 2, 1, 2 en X y 1 en Y. ¿Sí? Por acá estará el punto. Y el punto 2 tiene coordenadas 3 en X menos 1 en Y, o sea que ese punto será este que está por acá. Si yo uno esos dos puntos, consigo la ecuación o consigo cuál es esa recta que me están pidiendo en el ejercicio. Bien, ok, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto de la pendiente? Que tiene que ver con la inclinación. Supongamos que nos paramos en este punto, que lo conocemos, ¿sí? Que es el punto 2, 1. Si yo quiero ir de este punto 2, 1 a otro punto de la gráfica, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a utilizar la información que me da la pendiente. Voy a moverme un espacio hacia la derecha y dos espacios hacia abajo, ¿ok? Entonces, me paro acá en el punto y me dice un espacio hacia la derecha, uno hacia la derecha y dos hacia abajo, ¿ok? Entonces será 1 hacia la derecha, o sea, me muevo del 2 hasta el 3 y 2 hacia abajo, 1 hasta el 0, 2 hasta el menos 1. Entonces ven que estoy llegando a otro punto de la misma gráfica. Si hago exactamente lo mismo de este punto a otro que esté por acá abajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1 hacia la derecha, 2 hacia abajo y aquí voy a obtener otro punto y así lo puedo seguir haciendo. ¿Ok? Entonces esa es la interpretación y por eso me estoy quedando con esta relación o con esta solución de la pendiente. Aunque la pendiente es de menos 2, a mí lo que me interesará saber es que si no tengo ningún número en el denominador, ahí es un 1 y eso lo que me dice es que me estoy desplazando un espacio hacia la derecha. ¿Ok? Justamente en el eje de las X. Bien, entonces, aclarado el tema de la pendiente, yo ya sé que la pendiente es esta. ¿Cuál será la ecuación de la función? ¿O cuál será la ecuación de esa recta? ¿De qué nos damos cuenta? Que tengo dos puntos y tengo una pendiente. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? Voy a utilizar la ecuación punto pendiente. ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Bueno, porque voy a utilizar un punto y voy a utilizar la pendiente para dar la ecuación de esa recta. Entonces, la ecuación punto pendiente es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Bien, entonces ya tengo el punto y tengo la pendiente, lo que voy a hacer es sustituir acá en la ecuación punto pendiente. ¿Ok? Entonces me queda y menos y sub 0. ¿Quién es y sub 0? 1. Igual a la pendiente, que es menos 2, por x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0? 2.
y esta sería la ecuación de la recta que me están pidiendo. Bien, en el ejercicio 2 me dicen que sea una función polinómica de grado 3. Ven que el exponente o la potencia mayor de ese polinomio es 3, entonces es una función polinómica de grado 3. Me piden hallar los ceros y el conjunto de positividad de f, o de la función, ¿ok? Entonces nada, me están dando una función y me están pidiendo los ceros. ¿Qué es eso de los ceros? ¿Qué son los ceros? Supongamos que yo tengo el gráfico de una función cualquiera. Digamos que la función que yo tengo es esta. ¿Ok? Cuando me piden hallar los ceros de la función, van a ser aquellos puntos donde la coordenada y de la función es igual a 0. Es decir, aquellos valores de x donde su correspondiente valor en y es igual a 0. Vemos que este punto tiene coordenada y igual 0, este otro punto también tiene coordenada y igual a 0 y este otro punto tiene coordenada y igual a 0. Entonces, otra forma de llamarle a los ceros de la función son las raíces. Son aquellos valores de x que hacen que mi función sea 0. ¿Ok? Porque si me paro en este punto, que puede tener un valor x0 cualquiera, un valor para x, en la coordenada x, ¿qué pasa con su respectivo valor en y? Es 0, es decir, que en este punto, x0 en la función ¿cuánto vale? Bueno, la función vale 0, ¿ok? Porque no estoy ni por arriba del eje y ni por abajo del eje y, ¿ok? Estoy justamente sobre el eje x. Entonces, si yo quiero hallar los ceros de la función, ¿qué es lo que voy a hacer? Igualo a 0 la función. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Bueno, f de x igual a 0. Si f de x es igual a 0, entonces lo que me va a quedar es x al cubo más x al cuadrado menos 2x y esto lo igualo a 0. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, tratar de despejar a la x. ¿Para qué quiero despejar a la x? Para conseguir justamente cuáles esos valores que hacen que mi función se haga 0. ¿Ok? ¿Qué noto acá en esta expresión? Lo más importante de ver acá en esta expresión es que tengo x en este término, x en este término y x en este otro término. O sea que yo podría pensar en principio de sacar factor común x, porque la tengo repetida en los tres términos. ¿Ok? Entonces, si saco factor común x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x que multiplica a x al cuadrado, ¿sí? Si yo vuelvo y hago distributiva, ¿qué va a pasar acá? X por x, multiplicación de potencias de igual base. Copio la base y sumo los exponentes. Entonces acá tendré exponente 1, acá tengo exponente 2. Si multiplico estos dos me va a quedar x por 2 más 1 que es 3, es este mismo que está acá. ¿Ok? X, abro paréntesis, x al cuadrado, más x menos 2. Y esto igual a 0. ¿Ok? ¿Qué fue lo único que hice? Saqué una de las x como factor común. Y ahora me están quedando acá dos factores. Este x y esta ecuación o este polinomio de grado 2. ¿Qué puedo decir de esto que yo escribí acá? Que para que el producto de estos dos factores sea igual a 0, o bien x es igual a 0 o x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Entonces ya conseguí por acá el primer 0 de esa función. Si x es igual a 0, la función es igual a 0. ¿Ok? Y lo podemos verificar. Si yo meto x igual a 0 acá, x igual a 0 acá y x igual a 0, pues todo eso se me hace 0. O sea que ya conseguí el primer 0 de la función. Vamos ahora con esta función con esta ecuación de segundo grado que yo tengo acá. Entonces, una forma práctica de resolverlo es pensar en dos números que multiplicados me den el término independiente y que sumados o restados me den el término del coeficiente
del centro, ¿ok? El coeficiente que yo tengo acá en el centro es el 1. Entonces vamos a ver si por allí sale la solución. Bien, entonces, ¿qué opciones puedo tener allí? Dos números que multiplicados me den menos 2. ¿Qué podría ser? Pues las opciones serían menos 1 por 2 o 1 por menos 2. ¿Cierto? Menos 1 por 2 es menos 2, 1 por menos 2 es menos 2. Ahora, necesito que alguna de estas dos o alguno de estos dos números a su vez garantice que sumados me den 1 positivo. Entonces, veamos acá. Yo tengo este valor menos 1 y tengo este otro valor, tengo este y tengo este. Ya sé que los dos multiplicados me dan menos 2. Ahora quiero ver cuál de estos dos me da como resultado al sumarlos 1. Menos 1 más 2 es 1. 1 menos 2, menos 1. Entonces veo que los dos números que yo estoy buscando son menos 1 y 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a escribir acá? Lo que quiero hacer con este truquito que yo tengo acá es convertir esta ecuación de segundo grado en un producto de dos monomios. Es decir, voy a tener dos factores de grado 1. Lo estoy reduciendo. ¿Ok? Entonces, sé que esa expresión va a estar x igual a 0. ¿Qué es lo que va a ir acá adentro? Bueno, lo que va a ir acá adentro es justamente estos dos números. Entonces, ¿qué hice acá? Simplifiqué esta ecuación de segundo grado y la reduje ahora a dos factores o a dos monomios. ¿Ok? Y bueno, si hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá, cuando el producto de estos dos términos va a ser igual a 0, cuando este sea 0 o cuando este sea 0, hago lo mismo acá y entonces digo, cuando el producto de estos dos factores va a ser igual a 0, cuando x más 2 sea igual a 0 o cuando x menos 1 sea igual a 0. Y está súper sencillo de resolver. Aquí despejo la x va a ser igual a menos 2, acá despejo la x va a ser igual a 1. Y ya conseguí los tres ceros de esta función polinómica. Noten que estoy consiguiendo tres soluciones. ¿Por qué estoy consiguiendo tres soluciones? Bueno, porque el grado del polinomio es el que me dice cuántas soluciones voy a tener. Puede que estas soluciones se repitan, pero yo voy a tener al menos tres soluciones. Tres o menos soluciones, porque se pueden repetir. ¿Ok? Bien. Si yo quiero verificar si estas soluciones son correctas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. Introduzco o sustituyo x igual a 1 acá en esta expresión y voy a poder comprobar de que eso me va a dar 0. Hago lo mismo con el menos 2, ya lo habíamos probado con el 0. Bien, entonces, el conjunto de ceros, normalmente los representan así, conjunto de ceros va a ser igual a los valores de x que yo conseguí, 0, 1 y menos 2. Allí tendré el conjunto de ceros. Luego lo que me están pidiendo es hallar el conjunto de positividad. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para conseguir ese conjunto de positividad? Bueno, primero fijémonos acá en esta gráfica aproximada que yo hice. ¿Sí? Si yo quiero saber en esta gráfica, viéndolo, cuál es el conjunto de positividad, yo voy a decir que el conjunto positivo es justamente aquel conjunto que está por encima del eje X, es decir, para valores positivos de Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si veo esta gráfica, el conjunto de positividad es desde acá, y vean que va a partir desde el 0, por eso primero hallé los ceros, voy a partir desde el 0, todo este conjunto va a ser, en realidad es, todo esto es el conjunto de positividad. Ven que parto de uno de los ceros hasta otro cero, ¿ok? Luego el conjunto es negativo, es negativo, es negativo, y en el otro cero comienza nuevamente positivo.
En otras palabras, van a ser todos aquellos puntos, ¿sí?, de la gráfica que tienen imagen positiva o que su correspondiente valor en y es positivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a tratar de entenderlo mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a hacer una tablita y una tablita en intervalos, ¿sí? Y esos intervalos van a estar definidos ¿por quién? Por los ceros que conseguí previamente. Entonces, voy a hacer, si nos fijamos en la recta real, en la recta numérica, yo sé que antes del 0 tengo valores negativos hasta el menos infinito y después del 0 tengo valores positivos hasta el más infinito. Entonces voy a hacer una tablita pensando en esta recta numérica. Bien. Entonces, tendré un primer intervalo desde menos infinito hasta el primer valor más cercano de los ceros, ¿sí? Si yo vengo con valores negativos, menos 10, menos 9, menos 1, yo voy a ir desde menos infinito hasta el primer valor que me consiga de izquierda a derecha. Ese primer valor va a ser ¿cuál? Yo esto podría reescribirlo mejor así. Sí, como para ordenarlos. Menos 2, 0 y 1. Entonces, el primer intervalo va a ser desde el menos infinito, desde acá, hasta el menos 2. Sería menos infinito hasta menos 2. ¿Ok? Sé que en menos 2 la función se hace 0 y el siguiente intervalo va a ser ¿desde dónde? Desde menos 2, que es una de mis ceros, de mis raíces, ¿hasta dónde? Desde menos 2 hasta 0. ¿Ok? Sé que en 0, cuando x es igual a 0, la función se me hace 0. Y el otro intervalo va a ser desde 0 hasta 1. ¿Ok? Y sé que en 1 también sé que la gráfica se me hace 0. Y el último tramo va a ser desde 1 hasta más infinito. Entonces, bueno, vean que me quedaron bastantes tramos o bastantes intervalos, pero la solución se hace bastante práctica. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo sé que en menos 2 la función es 0. Sé que en 0 la función es 0 y sé que en 1 la función es 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para ver qué pasa en este intervalo entre menos infinito y menos 2? Yo voy a tomar un valor en ese intervalo. Cualquier número que esté encerrado en ese intervalo, que esté dentro de ese intervalo. ¿Ok? No puede ser el 2 porque justamente en 2 la función es 0. Entonces tiene que ser antes de menos 2. Supongamos que menos 3. Vamos a evaluar la función en menos 3. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a evaluar la función en menos 3 y veo cuánto me da. ¿Sí? Vamos a hacerlo por acá. F de menos 3 es igual a menos 3 al cubo más menos 3 al cuadrado menos 2 por menos 3. Y resuelvo esto que está acá. ¿Ok? Entonces, f de menos 3, si yo hago esa cuenta, esto me va a dar menos 12. ¿Ok? O sea que f de menos 3 es igual a menos 12. ¿Qué es lo importante de esto? Más allá del número que yo consigo, lo que me importa es el signo. Entonces estoy consiguiendo que para cualquier valor en este intervalo, la función o Entonces, para cada valor de x en este intervalo, su correspondiente valor en y va a ser negativo. Si es negativo,
Y si es negativo, entonces este tramito de acá, desde menos infinito hasta menos 2, va a ser conjunto de negatividad. ¿Ok? Pero lo que me están pidiendo es los de positividad. Hago lo mismo entre menos 2 y 0. Voy a buscar un número entre menos 2 y 0, por ejemplo el menos 1, f de menos 1, y eso va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, hago exactamente lo mismo que hice acá. Cuando yo evalúo f de menos 1, si meto el menos 1 acá, eso me va a dar como resultado más 2. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sé que f de menos 1 es igual a más 2. No me importa en realidad cuánto es el valor, el número que me da, sino el signo. Como es positivo, entonces todos los valores de x que estén en este intervalo hacen que la gráfica o que su correspondiente valor en y sea positivo. Entonces decimos que es un conjunto o que este intervalo es uno de los intervalos del conjunto de positividad. Hago lo mismo acá y hago lo mismo acá. ¿Cuáles son los dos intervalos que forman parte del conjunto de positividad? Este que está acá y este que está acá. Entonces, el conjunto de positividad va a ser ¿cuál? El conjunto de positividad se denota como 6 más, algunos profesores lo hacen así. El conjunto de positividad va a ser igual a ¿cuál? Al intervalo que va desde menos 2 hasta 0, unido con el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Y ahí ya tengo las soluciones de lo que me están pidiendo. El conjunto de ceros y el conjunto de positividad. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Me dicen, sea f de x, g de x y h de x. ¿Ok? Me dan una función f de x, una función g de x y h de x es f o g. ¿Ok? Es la composición de g dentro de f. Ahorita vemos bien qué es lo que significa eso. Me piden hallar a este valor que yo tengo acá, que pertenece a los reales, para que h, es decir, la composición, tenga a la recta de ecuación y igual a 4 como asíntota horizontal. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir quién es h. H de x es igual a f o g, una composición de funciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la composición de funciones? Yo voy a introducir a esta función g dentro de la función f. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Donde aparezcan x en la función f, yo meto toda la función g. ¿Ok? Es decir, vamos a tratar de escribirlo. H de x va a ser igual a... Voy a meter a g dentro de f. Entonces, la función externa, la que va a contener a otra función, es f, ¿sí? Porque esta se mete acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la función f? La función f es esta de acá, x más 1. ¿Y qué dijimos? Donde haya x en esta función f, yo voy a meter a la función g. Es decir, que acá, en este valor de x, ahora voy a colocar todo esto que de acá, que es la función g. Entonces eso me va a quedar ax sobre x más 4. Ya tengo aquí la función g y me falta más 1. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo definida a la función h. Esta es la composición de funciones. Bien.
Me piden hallar el valor de A para que h tenga a la recta de ecuación y igual a 4 como asíntota horizontal. ¿Qué significa eso? Bueno, me están pidiendo hallar este valor de A. Entonces, ¿quién es A para que I igual a 4 sea asíntota horizontal? Bien, entonces ya tengo la composición de funciones. Vamos a ver cómo hago para conseguir esa asíntota horizontal. ¿Ok? Si yo quiero conseguir asíntotas horizontales, lo que tengo que plantear es un límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función h de x. ¿Ok? Si ese límite es igual a un número finito, L por ejemplo, es decir, que el límite existe, entonces lo que yo voy a concluir de esto, si el límite existe y tiene un valor finito, es que ese valor finito L va a ser mi asíntota horizontal. Entonces yo voy a decir que mi asíntota horizontal va a ser igual a L. Bien, y en el ejercicio nos dicen que la asíntota horizontal voy a obligarla, ¿ok? Para que se cumpla, o sea, me están pidiendo el valor de A para que la asíntota horizontal sea igual a 4. Entonces, en realidad ya me están dando aquí la solución del límite. Me están diciendo que el límite es igual a 4, porque la asíntota horizontal es igual a 4. Bien, entonces, voy aquí con el límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función h de x. ¿Quién es la función h de x? Esta que conseguí acá será ax por x más 4 más 1. Entonces, veamos que todo esto que está acá es h de x, ¿ok? Entonces, tengo dos términos, este que está acá y este otro que está acá, el 1. Por álgebra de límites, que no es muy complicado, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a separar esto en dos límites. El límite de este primer término más el límite de este otro término, ¿ok? Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de este primer término a x sobre x más 4 más el límite cuando x tiende a infinito de 1. ¿Ok? Me voy a concentrar en este límite que está acá, porque yo sé cuánto me da el límite de esto. Límite cuando x tiende a infinito de una constante. ¿Cuánto me va a dar eso? Yo sé que esto es igual a ¿qué? Esto es 1. ¿Ok? Allí no tengo ningún problema. Vamos a concentrarnos entonces en este límite. No me puedo olvidar de este 1 porque es una suma de dos límites. Después lo vemos. Límite cuando x tiende a infinito de ax sobre x más 4. ¿Qué pasa si yo evalúo el infinito acá en esta expresión? ¿Qué va a pasar? Un número a cualquiera, que es un número finito, ¿ok? Es un valor cualquiera que pertenece a los reales. Entonces, si coloco el infinito acá, ¿qué va a suceder? Que arriba voy a tener un número finito por el infinito y eso me da infinito. Y abajo tengo infinito más 4, eso es infinito. Entonces, ¿qué aparece acá? Una indeterminación. ¿Y por qué es una indeterminación? Porque lo único que yo sé es que ese infinito es un número muy grande, ¿sí? Pero yo puedo decir que infinito entre infinito es 1 porque es el mismo infinito, no porque en realidad no sé cuán grande es ese infinito, ¿ok? Entonces es indeterminado porque aunque sé que son números muy grandes, no sé a ciencia cierta qué tan grande o cuál es ese número. Entonces tengo allí un problema de indeterminación. ¿Cómo hago para romper esa indeterminación en este tipo de ejercicios? En realidad es bastante sencillo. Presten atención. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Notemos que x está tendiendo a infinito, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un número cualquiera, 5, y lo divido entre infinito? Un número finito que relativamente es pequeño lo divido entre un número muy grande.
¿cuánto me da esto? Si yo divido 5 entre infinito. Entonces yo puedo decir que un número finito, que es pequeño, si lo divido entre un número muy grande, el resultado de eso es 0. Entonces voy a tratar de establecer o mediante ciertos artificios matemáticos de lograr tener expresiones de este tipo en el límite, para que al evaluarlos esos términos se me hagan 0. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sacar factor común, por ejemplo, x, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, saco factor común de x. ¿Ok? Veamos. Sería límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Si saco factor común x en el numerador, me queda x. Bueno, en realidad no tiene mucho sentido sacar factor común arriba porque solo está el a por x. Entonces vamos a colocar el x acá y voy a colocar la acá. Solo para organizar un poquito esto. Voy a sacar factor común de x en el denominador. ¿Ok? Entonces si saco factor común de x, ¿qué me va a quedar? Este término tiene x, como lo saqué de factor común me va a quedar un 1. ¿Sí? Si multiplico 1 por x, vuelve y me aparece esta x. Más. ¿Tengo x acá? No, no tengo x acá. Entonces, si yo quiero sacar factor común de toda esta expresión la x, como lo que está sucediendo acá, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que me va a quedar el 4 que yo tenía inicialmente, pero en el denominador me va a aparecer una x. ¿Por qué hice eso? Veamos. Si yo aplico distributiva, multiplico esta x por este 1, me aparece esto que está acá. Y si aplico distributiva también con esto, multiplico esta x por 4 sobre x, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener ahora 4x sobre x, se me cancelan las x y me queda este numerito que está acá. Entonces, cuando yo quiera sacar factor común de la variable y en el término no tenga la variable, lo que va a suceder es que ahora voy a tener una fracción y la variable la voy a colocar en el denominador. ¿Ok? Si lo quieren comprobar, hacen de vuelta la distributiva y tienen que llegar a esta misma expresión que está acá. Entonces, ¿para qué hago esto? Noten que ahora tengo x en el numerador, x en el denominador y están multiplicando a otro término, ¿ok? Esta x está multiplicando todo esto y esta x está multiplicando a la a. Entonces, como tengo x arriba y tengo x abajo y se están multiplicando, yo las puedo cancelar. Y al cancelarlas lo que me está quedando entonces es límite cuando x tiende a infinito de a sobre 1 más 4 sobre x. ¿Ok? Evaluemos el límite acá. Veamos qué pasa. Voy a reemplazar el infinito donde está la x. Si yo coloco el infinito acá abajo, se va a cumplir esto que dijimos acá. ¿Sí? Que un número relativamente pequeño. Bien, retomemos acá de vuelta la parte final ya de la solución de este límite. Se detuvo el video. Y lo que yo quería llegar, o a lo que yo quería llegar era justamente darme cuenta de que si evaluaba de nuevo el límite en este punto, este número 4, que es relativamente pequeño comparado con este que es muy grande porque es el infinito el que meto acá, esto se me hacía 0. ¿Ok? Y entonces, luego de que yo evaluaba el límite, lo que me iba a quedar era a sobre 1, que es lo mismo que a. ¿Ok? Entonces, la solución final del límite, ¿cuál va a ser? Porque vean que separamos este límite en dos límites, en este y en este. Entonces, la solución de este primer límite que tenía indeterminación es a. ¿Ok? Más la solución de este otro límite que es 1. Entonces ya tengo la solución de este límite. Y esto es un número finito, o sea que sí voy a tener asíntota
horizontal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Veamos que en la definición decía que si yo evaluaba, si resolvía el límite cuando x tiende a infinito de esa función h de x, que es esta función compuesta, y eso me da un valor L que es un número finito, es decir, que el límite existe, yo digo entonces que tengo asíntota horizontal de ecuación y igual a L. ¿Ok? Lo que el ejercicio me está diciendo es que hay el valor de A para el cual se cumpla que la asíntota horizontal sea igual a I igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Si yo estoy diciendo que L es igual a A más 1, ¿verdad? Y en consecuencia este A más 1 significa que la asíntota horizontal va a tener ecuación igual a A más 1, pero el ejercicio me está diciendo que voy a obligar a que la asíntota horizontal sea igual a 4, entonces lo que yo voy a decir es que este I, que es el que me están diciendo en el ejercicio, es igual a 4, entonces digo que 4 es igual a más 1. Y me queda súper sencillo, despejo el valor de A. Paso esto para acá restando, me queda 4 menos 1 igual a A, entonces A es igual a 3. ¿Ok? 4 menos 1, 3, entonces lo que me está quedando es 3 igual a A, los invierto y me queda que A es igual a 3. O sea que, ¿cuál es la solución? Para A igual a 3, tendré asíntota horizontal de ecuación y igual a 4. Y estoy dando la solución del problema que me están planteando. Si quieren que hagamos un video donde se explique paso a paso cómo encontrar asíntotas horizontal y vertical a partir de límites, déjenmelo allí en los comentarios y yo hago un video explicado paso a paso, ¿ok? Haciendo como una introducción también de qué son los límites y cómo los empleamos para calcular las asíntotas. Entonces, ok, en el último ejercicio me dan una función, esta que tengo acá, que es una función exponencial, y me piden hallar la función inversa de esa función, o sea, la f a la menos 1 de esta función que me están dando, y dar su dominio. Bien, entonces, ya sabemos que yo puedo escribir la función de esta forma, ¿ok? ¿Y cómo hago para conseguir las inversas de una función? Sin entrar mucho en detalle, yo lo que puedo hacer, sin entrar mucho en detalle, lo que yo puedo hacer para hallar la función inversa de esta función que me están dando es, voy a intercambiar las x o la x por la y, donde me aparezcan x voy a colocar y, y donde aparezcan y voy a colocar x. ¿Ok? Entonces aquí me va a quedar x igual a e a la 3i más 2. ¿Y qué hago a continuación? Despejo a la i. ¿Ok? Yo voy a tratar... aquí me estoy comiendo algo. Aquí me falta menos 5. Y aquí también me falta menos 5. Entonces voy a despejar ahí. ¿Ok? Quiero dejar a la i sola. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, parto de quitar este menos 5 que está acá. ¿Ok? El mismo principio que trabajamos en el primer ejercicio. Esto que está negativo pasa al otro lado positivo, entonces me queda x más 5 igual a e a la 3i más 2. ¿Ok? Bien. Ok, ¿cómo hago para despejar la i de este lado de la igualdad? Yo voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Pero, ¿por qué yo aplico eso? Yo quiero llegar a algo como esto. Logaritmo natural de e igual a 1. ¿Sí? Yo sé que el logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Por qué? Porque la base del logaritmo natural es e. ¿Sí? Y si recordamos la definición de logaritmos, yo sé que logaritmo en base a de n es igual a x si y solo si a la x es igual a n. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base a de a, esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a colocar acá una x y aplicamos esto que yo tengo acá. Lo que la definición me dice es que yo tengo la base elevada a la solución, a la x. Entonces voy a decir, a la x va a ser igual a ¿quién? A, el argumento del logaritmo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la misma base en ambos lados de la igualdad, para que esto se cumpla, ¿qué tiene que suceder? Que a a la x va a ser igual a elevado a ¿qué? A un exponente. ¿Sí? Para que a a la x sea igual a, para que a elevado a la x sea igual a, donde el exponente de a es igual a 1, ¿qué es lo que estoy concluyendo yo acá? Que x es igual a 1. Entonces, logaritmo en base a de a es igual a 1. Porque si el argumento del logaritmo es igual a la base del logaritmo, entonces la solución de ese logaritmo es igual a 1. Entonces, si el logaritmo natural, que yo sé que la base del logaritmo natural es e, y el argumento de ese logaritmo natural es e, entonces yo sabré que el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces yo quiero lograr obtener esto. Por eso aplico logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, porque yo sé que por acá hay un e. Pero ese e del ejercicio está elevado a una expresión que yo tengo acá. ¿Sí? También, por propiedades de los logaritmos, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a borrar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base a de m elevado a la n, yo aplico una propiedad que me dice que yo puedo bajar, o vamos a dejarlo así, m elevado a la n. ¿Qué hago yo con este exponente? Lo bajo y lo coloco antes del logaritmo, multiplicando al logaritmo, ¿ok? Entonces eso me va a quedar como n por el logaritmo de a, por el logaritmo en base a de m, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Todo este exponente del argumento del logaritmo lo bajo y lo coloco. Todo este exponente del argumento del logaritmo lo bajo y lo coloco multiplicando al logaritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto que está acá? Esto se me va a convertir en logaritmo natural de x más 5 igual a, todo esto lo bajo, 3 por i más 2 por el logaritmo natural de e. ¿Ok? Si quieren un video con explicación del logaritmo y propiedades de los logaritmos, déjenlo allí en los comentarios, háganme sugerencias de qué temas quieren que les explique para esta materia y yo con mucho gusto preparo una clase y les explico paso a paso todo lo que tienen que hacer para conocer estas propiedades y cualquier otro tema de matemáticas. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué está sucediendo? Conseguí esto que yo quería, que el logaritmo natural de e me quedó solito y entonces yo puedo ya decir que esto es igual a 1. ¿Qué es lo que me está quedando finalmente? Me está quedando logaritmo natural de x más 5 igual a 3i más 2. ¿Ok? Y bueno, ya bajé del exponente a la i toda esta expresión. Ahora la quiero dejar sola. Este 2 lo paso para acá restando. Me queda logaritmo natural de x más 5 menos 2 igual a 3i. Y ahora este 3 que está multiplicando a la i, lo voy a pasar a dividir a todo lo que está allá. ¿Ok? Voy a darle vuelta a esto, lo voy a invertir. Me queda, voy a hacerlo para acá. Bueno, 3i igual a logaritmo natural de x más 5 menos 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Pasar este 3 a dividir a toda la expresión. Y va a ser igual a logaritmo natural de x más 5 menos 2
sobre 3. Y ya tengo despejada a la y. O sea que esta es mi f a la menos 1 de x, mi función inversa. ¿Ok? Entonces ya tengo definida cuál es la función inversa de esta función f de x y qué es lo que me va a faltar. El dominio. ¿Cómo calculo el dominio? Recuerden en el ejercicio anterior que había 3 restricciones para calcular el dominio. La primera, si había denominador, la segunda si había raíz cuadrada y la tercera si habían logaritmos. Entonces vemos que acá tengo un logaritmo natural. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Si yo tengo logaritmos, cualquier logaritmo natural o el logaritmo en cualquier otra base, lo que está dentro del argumento, perdón, lo que está dentro del logaritmo, es decir, el argumento, donde aquí estoy llamando a ese argumento cuadrito tiene que ser mayor que 0, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está dentro del logaritmo acá? El x más 5, que es cuadrito. Entonces, x más 5 debe ser mayor que 0. Para que x más 5 sea mayor que 0, x tiene que ser mayor que menos 5. ¿Ok? ¿Cuál es ese intervalo? X tiene que ser más grande que menos 5. O sea que si yo tengo por acá la recta real y por acá está el 0, entonces el conjunto solución de esta desigualdad es desde menos 5 y todos los x que sean más grandes que menos 5, sin incluirlo. ¿Ok? Entonces la solución va a ser desde menos 5 abierto, porque no lo incluyo, hasta más infinito. ¿Ok? Entonces ese va a ser el dominio de f a la menos 1 de x. Bien.